Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y auspiciado por el Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, el COES, en que revisamos desde la perspectiva de las ciencias sociales lo que está ocurriendo en el mundo, revisamos estudios sobre distintos aspectos, tanto que tienen que ver con el problema que afectan a la humanidad, como problemas que afectan a América Latina y a Chile, y también a las vidas personales. Y hoy día vamos a hablar de un tema que es bastante recurrente actualmente, pero para el cual existen, afortunadamente, estudios, y algunos de ellos que son estudios continuados que permiten la comparación en el tiempo. El tema es el estado de la democracia. Algunos podrían decir también la crisis de la democracia. Y en ese sentido, los estudios que vamos a revisar hoy día con nuestra invitada muestran un cierto declive tanto en el sistema democrático mismo, o sea, en la capacidad de la democracia de resolver los problemas que tiene que resolver. La democracia no puede resolver todos los problemas económicos, sociales del mundo, pero sí tiene que resolver ciertos problemas que tienen que ver con la forma como se relaciona la gente entre sí, la gente con el Estado de la política, y lo que hay es un declive, por un lado, en los distintos aspectos que contempla la democracia. Prácticamente todos los países tienen un declive, al menos en alguno de los componentes de la democracia, ya sea en la representación, ya sea en la participación, ya sea en el Estado de Derecho, ya sea en los derechos mismos. Entonces, hay un cierto declive. Y también hay un problema con la percepción, con la pérdida de legitimidad de la democracia. Y llama la atención entonces que, sin embargo, hay una resiliencia. Y esa resiliencia de la democracia se expresa, por ejemplo, en que si hay indicadores que muestran un declive, hay otro, por ejemplo, como el de la participación política, que si bien no aumenta necesariamente su nivel, sin embargo se mantiene en niveles relativamente altos. Y también hay otro elemento positivo, que es el que ha habido en el último tiempo una cierta baja de los niveles de corrupción, en algunos países, en otros no. Y también en otro estudio que se ha hecho, se muestra que la mayoría de la gente, ya en una encuesta, ya no en un análisis del sistema, sino en una encuesta sobre percepción de la democracia, la mayoría considera que al menos puede decir en público todo lo que se le ocurre y lo que piensa. En la mayoría de los países eso ocurre. Bueno, para hablar de esto, hemos invitado a una persona académica y política también,
de mucho nivel, de mucha importancia, porque tiene un cargo hoy día que es la coordinadora para América Latina del Instituto Internacional llamado IDEA, que es un instituto conformado para hacer estudios sobre la democracia, y no solo hacer estudios, sino también ayudar, y por eso tiene en su nombre también hay el aspecto de asistencia electoral, porque de lo que se trata es también de ayudar a los distintos países a mejorar la calidad de su democracia, hacer un seguimiento de lo que ocurre con la democracia como sistema, de lo que ocurre con las percepciones de la gente respecto a la democracia, y al mismo tiempo presentar, proponer fórmulas, ayudas para que los distintos gobiernos, con la libertad que tienen de tomarlo o no tomarlo, pero sin embargo, y a la opinión pública, mostrarle caminos, posibilidades de mejoramiento de los niveles, de los distintos niveles de la democracia. Se trata de Marcela Ríos. Marcela Ríos es una doctora en ciencias sociales de la Universidad de Wisconsin, es politóloga, es socióloga, todos sabemos que fue ministra de Justicia y Derechos Humanos acá en Chile. Ha sido coordinadora del PNUD para Chile, representante del PNUD para Chile, y ahora, como digo, está en un puesto de enorme importancia en esta especie de ONG internacional que es IDEA, que es también intergubernamental, en cierto modo. Es una mezcla en ese sentido, por su estilo más ONG, pero también es un acuerdo intergubernamental. Algo parecido a lo que era también la Flaxo, a lo que es la Flaxo. Entonces, y ella está ahora de coordinadora desde hace poco tiempo, de coordinadora para América Latina. Y entonces vamos a conversar con ella sobre este estudio. Y bueno, muy bienvenida, Marcela, es una alegría enorme contar contigo. Y yo quisiera partir por preguntarte lo siguiente, eh, ¿cuál dirías tú en lo que llevas, no solo de lo que hiciste acá en Chile, pero lo que llevas ahora en IDEA, cuál dirías tú que es el problema fundamental que enfrentan las democracias en el mundo? Y si hay una particularidad para América Latina y para Chile de eso. Bueno, gracias Manuel Antonio, es un placer estar acá en Tras las Líneas, como te decía antes, este programa en el que estuve invitada, creo, en la primera temporada, muy al comienzo del programa, así que es un honor volver a estar de vuelta. Y además soy una auditora regular de las conversaciones que aquí se producen, así que siempre es un placer poder conversar contigo, un honor estar acá. Simplemente decir que efectivamente IDEA es un organismo intergubernamental, tiene 32 Estados miembros, 8 de América Latina, y tengo el honor desde el 1 de enero de estar a cargo como directora para América Latina y el Caribe, lo que es un enorme y bonito desafío. Mira, yo diría que la democracia en el mundo, y ciertamente IDEA a través de su estado de la democracia, los informes del estado de la democracia que se publican anualmente, ha venido mostrando que estamos en un momento de cierto estancamiento, ¿no? 7 años consecutivos muestra el último informe de estancamiento, donde más países retroceden en alguna de las dimensiones que evalúa el informe que países avanzan. O sea, teníamos, y según el último informe dice que desde el 1975 que no teníamos una situación de equilibrio entre mejorías y retrocesos en ese sentido. Entonces, y hay otros informes que tienen otras metodologías que tienen medidas similares. Entonces, creo que a nivel mundial efectivamente es un momento complejo para la democracia como ideal representativo, y yo creo que acá, quizás saliéndome un poco del informe,
el modelo de la democracia representativa, que es un modelo inspirado, digamos, desde el pensamiento iluminista del liberalismo, y que en algún sentido se define conceptualmente en el siglo XIX, es un modelo de régimen político que se implementa en el siglo XX y que hoy día en el siglo XXI está teniendo dificultades de conectarse con los ciudadanos y ciudadanas, de adaptarse a las nuevas realidades sociales, económicas, culturales. Y donde por lo tanto hay ciudadanos y ciudadanas mucho más demandantes, más críticos, con menos apego a las instituciones, con más crítica respecto de los países, de los partidos y de las instituciones clave. Yo creo que esas son tendencias generales a nivel mundial. Pero si miramos América Latina, y con esto termino, esa situación, las democracias representativas en América Latina nunca han seguido el mismo derrotero, la misma trayectoria, no tienen la misma raíz de modelo conceptual y empírico, ¿no? Y ahí, por ejemplo, recordar los trabajos de Guillermo O'Donnell, el mismo informe del PNUD del 2024, y toda la discusión que se hace 20 años atrás, yo creo que plantean una postura teórica bien interesante para decir que la democracia en América Latina se construye de manera distinta, por ejemplo, en términos de la secuencia de derechos, que fue muy distinta en esta región respecto de otras. Pero lo otro que yo creo que es una diferencia muy importante, por ejemplo, respecto a las democracias en países más desarrollados, europeos o de otros lares, es que América Latina ha construido sistemas democráticos representativos con estados débiles, con estados de derecho débiles, ¿no? Y con la capacidad estatal para asegurar y garantizar todos los derechos de manera mucho más precaria. Entonces, hemos tenido históricamente democracias representativas que funcionan mejor en la dimensión de representación y participación, en la parte también electoral, en cómo se organizan las elecciones, se compite, y mucho más débiles en la dimensión de asegurar derechos y de garantizar, digamos, el Estado de Derecho en un sentido amplio. Si se quiere, estructura base de las democracias en América Latina no solo no se han subsanado, sino que se ha profundizado. Y si miramos los informes de IDEA, vemos ciertamente que los países de América Latina siguen con un desempeño en promedio mediano y muchos más bien mediocre desempeño en el conjunto, pero los mejores desempeños de la región son en los ámbitos de participación, como tú bien mencionabas, en segundo nivel en representación, y las peores dimensiones son en derechos y en Estado de Derecho. Ahora, es interesante cuando se dice, bueno, que hay un cierto declive o retroceso, y se ven todas las grietas de la democracia. Pero el problema de la democracia en América Latina es muy distinto al de hace 40 o menos años. El problema era que no había democracia. Habían una o dos democracias relativamente estables, y el resto no. Y de repente, producto de las transiciones, en fin, hubo un cambio, y hoy día prácticamente todos los países tienen al menos formalmente democracias. Y entonces el problema es que la crítica de antes a la ausencia de democracia, o sea, es la crítica a los estados autoritarios, a las dictaduras, etcétera, o a populismos autoritarios, en fin. En cambio, ahora es la crítica a la democracia misma. Antes no había ese encanto con la democracia, porque no existía. Y hoy día, en cambio, tiende a haber ese desencanto. Ahora, tú decías que la particularidad para el caso latinoamericano tiene que ver no tanto en la participación o representación, sino en que el Estado no es
capaz de hacer, son estados débiles, estados, digamos, demasiado permeados por intereses particulares, por sectores dominantes de uno u otro tipo, y entonces lo que tiende a fallar, y eso es un problema muy complicado, no es solo el Estado, es la... Para que haya democracia y para que haya Estado tiene que haber una comunidad política. Y mi impresión es que el problema principal hoy en América Latina eh, y concretamente en Chile es la ausencia de esa comunidad política. Lo que hace que la democracia sea mucho más entonces mecanismos de resolución de conflictos inmediatos, pero donde no se puede asegurar el debate o el proyecto de una sociedad. No sé qué opinas tú de eso. Sí, mira, yo concuerdo con eso. Yo creo que parte, digamos, de las dificultades de la democracia y quizás es importante que, por ejemplo, tengo una discrepancia con el concepto de retroceso, ¿no? Que creo que es que, porque en inglés se habla a menudo del backsliding, ¿no? Y eso nos hace pensar como que estamos peor que antes, porque antes había más democracia. Por ejemplo, en Europa puede que ese concepto de retroceso sea más pertinente, digamos, ¿no? Porque ahí hemos visto un sostenido deterioro de las democracias. Y lo que Pero tenemos en América... habla de declive, perdón, ¿los informes hablan de declive o de retroceso? Que son dos cosas como distintas, ¿o no? Usan el concepto en inglés de backsliding, que es como que es back, ¿no? Que es ir hacia atrás. Yo creo que en español es más adecuado decir debilitamiento o estancamiento más que retroceso en el sentido, porque creo que ahí y como tú planteas, respecto de cuándo, ¿no? En América Latina, efectivamente hace 30, 40 años atrás teníamos más regímenes autoritarios y hay un proceso de transiciones hacia democracias liberales. Entonces, lo que estamos viendo es que esas democracias que se instalan tuvieron un momento, quizás una década, 2 décadas de mayor estabilidad o de una salud más saludable y que hoy día esas democracias se han ido deteriorando. Algunos pueden argumentar que en realidad en algunos de estos países nunca se instaló una democracia propiamente tal y que lo que vemos es estos revertimientos a autoritarismo. Pero lo que sí es cierto que hoy día, si bien en la región sigue siendo mayoritariamente democrática, hemos pasado de tener un régimen autoritario claramente a tener 4 o 5, dependiendo si se clasifica El Salvador dentro de esos regímenes, y donde hay muchos países que están con una situación, digamos, compleja en términos del equilibrio de poderes, de la autonomía de los poderes. Pero entonces a nivel latinoamericano hay retroceso. Hay retroceso, ciertamente. Hay retroceso respecto a hace 20 años atrás. Claro. Ahora, yo creo que también, como dices tú, la falta de comunidad política ciertamente es un tema. Yo creo que también una de las cosas que pesan sobre los regímenes democráticos a nivel mundial, pero en América Latina en particular, tiene que ver con y la eterna discusión de si la democracia es solo procedimental o importa algo lo que haga la democracia. Y todos los estudios yo creo que nos están mostrando que por lo menos para la opinión de los ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes, la eficacia de la democracia es importante, en el sentido de que en la medida que no se avanza en disminuir desigualdades, que no se disminuye la pobreza, que no se mejoran los sistemas de protección social, que además se suma a esto una preocupación creciente sobre la inseguridad, sobre la estabilidad de las comunidades, la crítica a la política, ¿no? La crítica a esto de que la política no me resuelve los problemas de la vida, se ha ido traspasando de una crítica a la política y a los actores políticos que primero estaba, si se quiere, circunscrita a eso y donde seguías teniendo altos niveles de apoyo normativo a la democracia. O sea, estoy descontenta con mi democracia, pero sí creo que la democracia es la mejor forma de gobierno.
vemos que en algunos países esa crítica a la política y a mi democracia y al funcionamiento de mi democracia se ha ido traspasando un poco a una crítica al régimen, no en el sentido de que los latinoamericanos y las latinoamericanas prefieren los regímenes autoritarios, en términos así como abstractos, pero sí crecientemente hay una proporción, y no sé, el Latinobarómetro, cerca del 50% de las personas entrevistadas, y también en el último estudio que se realiza por IDEA Internacional en 19 países del mundo y 3 países de nuestra región, también una proporción muy importante de personas dice, bueno, a mí lo que me importa es que se resuelvan los problemas, y si es que esos problemas se resuelven a través de un líder populista, yo estoy dispuesto a apoyarlo. Yo creo que lo que vemos en muchos países, y claro, El Salvador quizás es el ejemplo más patente, pero no es el único ejemplo, donde aumenta esta proporción de personas que está disponible para apoyar regímenes de corte autoritario, donde se restringen libertades, se restringen derechos, se disminuyen garantías, se persigue la oposición, se persigue a los medios autónomos con la excusa de promover la seguridad, con la excusa de asegurar eficacia gubernamental. Creo que hay instalado un debate también político, ideológico en la región, donde hay una demonización de los contrapesos, donde se busca a través de reformas o la captura del poder mayoritario del Ejecutivo eliminar cualquier contrapeso al Ejecutivo, ¿no? Y lo hemos visto, el copamiento de los poderes judiciales, de los órganos electorales, de los tribunales constitucionales, de cualquier espacio que pueda servir de contrapeso a los ejecutivos y también pasar a llevar a los legislativos. Y esa dimensión de contrapesos, que antes parecía como poco relevante, también está muy imbricada, yo creo que a una vuelta a esta idea de apoyo a líderes autoritarios que no quieren intermediación, lo que antes se hablaba en algún momento, lo que fue la democracia delegativa, o toda la literatura que ha puesto énfasis en mostrar la beta populista de algunas corrientes de pensamiento, pero desde la derecha y de la izquierda vemos que confluyen ciertas vertientes que cuestionan no solo en términos retóricos, discursivos, la estructura y detrás del proyecto de las democracias representativas liberales, sino que también en la práctica, ¿no? Y yo creo que eso, lo que hoy día vemos, es que las democracias en nuestra región ya quizás no son vulnerables, o su principal amenaza no son los militares, no son los golpes de Estado o las intervenciones coloniales o de Estados Unidos, la intervención militar de una potencia extranjera, sino que justamente es el apoyo masivo popular de la población a líderes que una vez en el poder con apoyo mayoritario van desarmando y destruyendo de a poco los sistemas democráticos para terminar con una cáscara democrática, como una apariencia democrática, pero que adentro termina siendo regímenes autocráticos. Y yo creo que ese es el principal riesgo, pero el riesgo no solo viene de la política y de estos líderes, sino que también en el sentido de que los ciudadanos y ciudadanas están apoyando este tipo de proyectos por un descontento con la eficacia de los estados, de los gobiernos y de la política. Ese es un punto básico. Mi impresión es que esta demanda de liderazgos personales fuertes está menos vinculado, como en otra época, a ideologías. Uh-huh. Digamos, una ideología orgánica como era el nazismo, por ejemplo, u otras. Sí. En nuestro país probablemente la tendencia de liderazgo personalizado y fuerte, de liderazgo fuerte, tiene un componente más
ideológico. Si uno piensa, por ejemplo, en lo que es el Partido Republicano, por ejemplo, y en Cast. Sobre estas cosas tú no puedes opinar, me imagino, porque no puedes. Pero quiero decir, pero en general hay menos adhesión ideológica, sino que ¿quién me resuelve mis problemas? Sí, Y como el que me resuelve mis problemas exacto. puede ser este o este otro, no me importa lo que piensa o su ideología. Entonces, exacto. Y eso es eso muy hace que común en haya distintos países. variabilidad. Exacto, hay por eso volatilidad electoral, Volatilidad. que un mismo sector de la población puede votar por alguien más bien de derecha o alguien de izquierda o alguien de centro, porque en realidad es quien logra apelar a un sentimiento, a una preocupación. Vemos que muchas de las elecciones en la región, y este año estamos en este súper ciclo de elecciones, pero también a nivel mundial, vemos que muchas veces hay elecciones que se ganan por muy poca diferencia. O sea, si pensamos en Ecuador o pensamos en Perú o en distintas elecciones que hemos tenido, incluso en Argentina, donde había menos cantidad de candidatos en la primera vuelta, la mayoría de la población argentina no apoyó el proyecto que terminó ganando en la segunda vuelta. O sea, hay un candidato que termina que está dentro de los tres primeros, pero muy repartido el voto. Pero después, frente a dos opciones, lo mismo ha pasado incluso en Guatemala. Si vemos el presidente Arévalo con una gran fragmentación donde se trata de excluir a muchos de los candidatos. Era un candidato con poco nivel de conocimiento que finalmente tiende a ser vencedor. Entonces, en eso yo concuerdo que termina ocurriendo, hay un debilitamiento de los proyectos más ideológicos, más programáticos, que una vez electos los gobiernos muchas veces tienden a confluir ideológicamente, no todos, pero también es cierto que se ha fortalecido tanto. Hace unos años atrás veíamos estos proyectos más de izquierda o con una retórica de izquierda más que proyectos de izquierda propiamente tal, como son el caso de Venezuela y Nicaragua, que utilizan una retórica de izquierda, pero también se ha fortalecido la extrema derecha en muchos países de la región, y eso es un fenómeno también mundial, ¿no? O sea, y creo que tiene consecuencias también para el debilitamiento de las democracias liberales, porque estos sectores están cuestionando no solo el contrapeso de poderes, sino que también están cuestionando los pactos civilizatorios y las reglas internacionales que los países y las democracias se han ido dando, por ejemplo, en materia de derechos humanos, por ejemplo, en garantías de minorías, por ejemplo, en la agenda de género. O sea, hay un cuestionamiento no solo al avance de la agenda de derechos en términos amplios, pero también al rol de los organismos internacionales, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al rol de Naciones Unidas, etc. Y eso lo vemos como una fuerte arremetida de sectores, una mezcla de sectores integristas religiosos con sectores antiglobalistas, con sectores antiliberales que confluyen en los distintos países. Entonces, este nuevo escenario es un escenario que yo creo que sí te permite hablar de riesgos para las democracias y de deterioro democrático en diversas dimensiones, que hace, por supuesto, cada vez más necesario que quienes creen en la democracia tengamos que trabajar de manera colaborativa para proteger de estas múltiples amenazas que surgen desde distintas dimensiones. Hay una pregunta que se hacía en uno de los estudios, no el de los 173 países, sino el de los 19, no el de funcionamiento de la democracia, sino el de percepciones de la democracia, perdón, que me llamó mucho la atención, y es que hay en la mayoría de los países menos es decir, la mitad de la población, más o menos, en algunos casos más, considera que su situación en la vida, sobre todo económica, es peor que la de sus padres. Uh-huh.
Eso es un vuelco, ¿eh? Porque eso no era así. Totalmente, totalmente. Y eso explica, entonces, bueno, si yo vivo peor que mis padres, ¿qué me espera el futuro? Y entonces, todo eso, con el declive además de los partidos políticos, por la transformación de la sociedad, la transformación estructural, todo eso hace, bueno, yo lo que voy es, ¿quién me ofrece soluciones para eso? ¿Ah? Y entonces mi sueño ya no es el sueño de, bueno, quiero vivir en un país que ocurran estas cosas, no, quiero simplemente que a mí me saquen de esto. Mm. Pero yo Sí, te quería llevar a otra cosa que tú, porque tenemos que ir terminando, que me parece muy importante en el informe, el de los 173 países, y que tú hacías alguna mención. Si nos puedes decir algo más. Fuera de señalar las cuatro áreas como representación, participación, derechos y Estado de Derecho, donde se analiza la democracia y por lo tanto se analiza en cada uno de estos componentes, no solo a nivel general de los países, y eso es muy interesante, pero una de las cosas interesantes de este estudio es que lo que señala su foco son los contrapesos. O sea, la importancia que tiene para esta etapa de crisis de la democracia, que siempre vive en crisis, digamos, pero para este tipo de crisis que era el que estábamos hablando, la importancia que tiene, sobre todo que los problemas son fundamentalmente el tema de representación y el tema de Estado de Derecho. Los contrapesos, las instituciones de contrapesos. Ahora, ¿cuánto se han desarrollado en el último tiempo y qué confianza le da a la ciudadanía o es solo instituciones que funcionan, digamos, a nivel del Estado? ¿O la ciudadanía Mira, confía en él? sí, yo creo que ahí ese es un tema clave, es esencial para nosotros, por lo menos desde IDEA estamos trabajando en eso como una de las prioridades para fortalecer, para ayudar a la resiliencia democrática, ¿no? ¿Cómo prevenimos mayores retrocesos? Central, cuidar las instituciones, tanto públicas como no públicas, de contrapeso y de intermediación. Y creo que es muy importante esto de públicas y no públicas, porque hay todo un sector y que tiene que ver fundamentalmente con los medios de comunicación y con la sociedad civil, que la vitalidad de ese mundo es esencial para resguardar la democracia. O sea, sin medios de comunicación que hagan investigación, que hagan supervisión, que hagan crítica, que hagan transparencia, que puedan estar permanentemente pidiendo rendición de cuentas, y lo mismo respecto de la sociedad civil, es muy difícil que la democracia funcione y proteger la democracia de la captura, de las amenazas autoritarias cuando ellas se producen. Y del mismo sentido, yo creo que acá hay una tendencia de los líderes que quieren fortalecer el poder del Ejecutivo, y en particular en América Latina el presidencialismo, de tratar de cooptar a las instituciones, a los otros poderes del Estado, por ejemplo, a través de cooptar el poder judicial, a través de sistemas de nombramiento, los nombramientos solo de sectores políticos propios, lo hemos visto desde Estados Unidos a distintos otros países, donde tú tratas de tomarte, digamos, los poderes autónomos, pero no solo el poder judicial, que es esencial, pero también los órganos electorales. Los órganos electorales cumplen un rol clave. Vimos lo que pasó el día de la elección en Guatemala con el Tribunal Electoral, hemos visto lo que pasó el día de la elección tanto en Estados Unidos como en Brasil, digamos, cuando hay un cuestionamiento. Hemos visto en muchos países que partidos de oposición o de gobierno, incluso de gobierno, empiezan a denunciar potenciales fraudes cuando no hay ninguna evidencia de un fraude, utilizando políticamente el miedo, la desinformación, las redes sociales para sembrar mantos de duda respecto a la elección. Y acá, Manuel Antonio, yo creo que hemos tenido durante décadas discusiones de que
y yo creo que nosotros también desde las ciencias sociales o de ciertos sectores políticos se ha planteado mucho que la democracia no es solo elecciones. Y eso yo creo que todos entendemos que la democracia no se agota en elecciones limpias, justas, competitivas. Pero sin elecciones limpias, justas y competitivas es imposible tener regímenes democráticos. Vimos, por ejemplo, hace poco en Polonia se logró revertir un proceso de autoritarismo y de cooptación del Estado, de debilitamiento de una democracia a través de una elección. Si tú logras que una elección se desarrolle con mínimas condiciones, bueno, ¿qué decir nosotros los chilenos que tenemos la experiencia del plebiscito del 88, cuando la mayoría de las personas pensaban que no se iba a poder realizar una elección en ese contexto? Entonces las elecciones todavía, como se mostró también en Guatemala recientemente, nos dan una luz de esperanza en que es posible revertir procesos de autocracia. También tenemos lo contrario, sí, que totalmente. es el CERVEL. El CERVEL, por ejemplo, es exactamente una institución, a mi juicio, de mucho prestigio y con capacidades para, digamos, arbitrar en favor de elecciones limpias, de resultados que son conocidos muy rápidamente, etc. Bueno, desgraciadamente el tiempo se nos acaba. Mucho más que conversar. En algún otro momento tenemos que hablar de las reformas políticas en Chile, que creo que es un tema también súper importante para la democracia. Pero muchas gracias por la invitación y bueno, los invito a quienes nos escuchan también a seguir las publicaciones de ideas en nuestras redes sociales, en nuestra página web, que están disponibles en español y en inglés para todas y todos. Bueno, muchas gracias, Marcela, por estar con nosotros, y muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditoras y auditores, y será hasta la próxima semana. Gracias. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.